Buenas, de nuevo Crack Bursátil. Ray Dalio, el archiconocido CEO de Bridgewater, que es el mayor gestor de fondos de cobertura del mundo, con un patrimonio bajo gestión que supera los 150.000 millones de dólares, ha concedido una nueva entrevista donde impactó con sus palabras a los mayores expertos. Explicó cómo los Estados Unidos y el dólar están en una fuerte decadencia económica debido a países como Rusia e India. Explicó también cómo los habitantes estadounidenses han cometido un gran error que podría arruinar el país, y mostró cómo la deuda está ahogando la economía y cómo los dirigentes del país intentan solucionar esto. Y por último, nos da su opinión sobre cómo debemos actuar, aunque según Dalio, Europa y América Latina también están a punto de caer. Primero comentó cómo otros países huyen del dólar y cómo el dólar se vuelve a devaluar como en 1971 y 1973. En este momento, Estados Unidos está imponiendo sanciones. Las sanciones son una forma de guerra económica y tiene una gran implicación para el dólar. Está bien. Ahora otros están tratando de salir del sistema del dólar. El sistema del dólar ahora mismo está siendo cambiado. India está tratando directamente con Rusia y los tenedores de dólares y activos denominados en dólares no quieren retener esos dólares si sienten que van a ser agarrados y así sucesivamente. Lo que está sucediendo ahora ha sucedido muchas veces antes y aprendí esto en mi pasado porque en 1971 estaba trabajando en la Bolsa de Valores de Nueva York y el presidente Nixon se sube y dice que no les vamos a dar el oro que respalda al dólar y tuvimos una devaluación. Me tomó por sorpresa. Caminé en el parque de la bolsa y pensé que iba a bajar mucho, pero no, subió mucho. Y es que nunca viví la devaluación de la moneda. Y encontré exactamente lo mismo cuando estudié la historia con exactamente el mismo anuncio. El proceso tuvo lugar el 5 de marzo de 1933 por Roosevelt y tuvo el mismo efecto. Así que entendí cómo la historia antes de mí era importante. Estudiar la Gran Depresión me permitió en Bridgewater anticipar la crisis financiera de 2008. Si no estudiara lo que está sucediendo ahora, es muy relevante. El pasado es una guía de lo que está sucediendo ahora. Ray muestra cómo otros países como Rusia e India tratan de salir del sistema del dólar para devaluar esta moneda y no depender de ella, y a su vez afirma que él mismo vio cómo el dólar se devaluó en la década de 1930 y 1970, donde a pesar de que el mercado de valores subía en sus primeros años tras esta devaluación, al poco tiempo volvían las fuertes caídas y el poder adquisitivo de los habitantes se redujo bruscamente en ese periodo. Según él, este patrón se está repitiendo ahora y podría formar una gran catástrofe en la sociedad de Estados Unidos primero y después en América Latina y Europa. Y Ray continúa hablando de cómo se ha solucionado históricamente el problema de la devaluación de la moneda y cómo nos ha afectado. El entorno en el que estamos está empezando a ser muy parecido al de la década de 1970. Hay dos formas de lidiar con esto. Lo pagas con dinero fuerte o lo pagas con dinero blando. Si lo pagas con dinero fuerte, tienes un problema. Tienes una depresión. Así que a lo largo de la historia, cada vez que se hizo, se devolvió con dinero fuerte. Eventualmente eso se abandonó e imprimieron dinero. Eso fue en el 71 y en marzo de 1933. Y creo que lo que tienes que pensar es en el valor del dinero. ¿Cuánto dinero tiene uno en instrumentos de deuda y si quieres poseer eso como un activo? Creo que son activos malos. Dalio explica que si usas dinero fuerte para pagar el exceso de deuda de un país, estás usando el dinero que está respaldado por algo tangible como el oro, y eso podría producir un colapso, por lo que históricamente han usado dinero blando, que es el dinero sin respaldo, y esto solo ha servido para empeorar el problema de la deuda y devaluar la moneda aún más, robando el poder adquisitivo de la clase media. Y Dalio nos muestra cómo la sociedad está cambiando de paradigma y ese cambio puede arruinar la economía de los Estados Unidos. Así que sí, creo que están cambiando la naturaleza de lo que es el dinero y lo que es el dólar como depósito de riqueza. Estamos comenzando un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma es un cambio de mentalidad.
y el posicionamiento de esa mentalidad a otra mentalidad y a otro posicionamiento. Por ejemplo, la mentalidad en la que estábamos era que tienes una inflación baja y cuando tienes bonos y tienes dinero en efectivo o estás operando de una manera y no te preocupas por eso y las empresas no se preocupan por eso en sus inventarios, tener inventarios más grandes, o los propietarios de viviendas no se preocupan tanto por la inflación en las compras de casas y así sucesivamente, una vez que comienza ese cambio provoca una dinámica de refuerzo. Es como si todos tuvieran bonos a largo plazo. Hemos estado en un mercado alcista de bonos por 40 años, por lo que ha estado bien, y cuando ese cambio comienza a tener lugar, se ven cambios de comportamiento que refuerzan ese ciclo en el paradigma. Por ejemplo, si se venden esos bonos, que es la deuda del país, los inversores ya no confían en lo elevada que es la deuda y venden sus bonos. Esto puede crear impagos. La deuda no podría crecer más, se reclaman los impagos, y esto a su vez dispararía las tasas de interés y al final aumentaría más la inflación. Dalio expone cómo las personas han creado una fuerte burbuja poseyendo activos basados en la deuda, porque las personas veían cómo se enriquecían a través de esos activos sin pensar en que los beneficios de esos activos son la deuda de otra persona que pidió un préstamo y con ese préstamo pagó un servicio o invirtió en un activo, lo que aumentó el valor de algo con dinero ficticio. Y Ray dice que ahora todos están comenzando a darse cuenta de que todo esto era una burbuja y según él hay un cambio de paradigma donde todos quieren salirse de los activos inflados por la deuda y los préstamos excesivos. Y por supuesto hay un cambio de paradigma respecto al dólar como moneda de reserva, porque ya no tiene respaldo, se puede devaluar con mayor facilidad y la gente se está dando cuenta de ello. Y ahora nos muestra cómo la Fed está intentando solucionar esto. La Fed estará en un lugar muy difícil dentro de un año, ya que la inflación aún permanece alta y comienza a afectar tanto a los mercados como a la economía. Aquí está el problema. Si usted está pidiendo prestado más dinero del que está prestando y tiene una gran cantidad de deuda que va a pagar con dinero fuerte o blando, esto crea una compensación muy difícil. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Puedes gastar menos dinero? Así que la compensación se vuelve cada vez más difícil y eso es lo que genera un entorno de estanflación, porque trataron de navegar entre esos dos indeseables. En otras palabras, quieren contener la inflación, pero la tasa de interés es demasiado alta. Esto es lo suficientemente bueno para que la inflación provoque demasiado entorno económico. Entonces, ¿qué pueden hacer? Nada, ya se han posicionado debido a que están gastando más de lo que ganan. Creación de mucha más deuda y muchas otras deudas. Las deudas de un hombre son los activos de otra persona y el titular de esos activos está perdiendo dinero. Dalio afirma que la Fed ya se ha posicionado aumentando tanto las tasas de interés y según él ya no hay vuelta atrás. La crisis es inminente porque estamos en lo peor de la estanflación, donde la sociedad gasta más de lo que produce y todos están fuertemente endeudados y los impagos están comenzando. Por eso el mercado de valores ha empezado a caer. Y Dalio confirma también que el dinero que un hombre pide prestado y lo gasta en otra persona con un negocio, esta persona que posee el negocio está perdiendo dinero al recibir dinero que había sido prestado previamente. Y Ray piensa que solo hay una solución a todo esto. Así que yo diría que lo más importante es la redistribución de oportunidades para hacer que la gente sea productiva y para eliminar el conflicto interno o para reducir el conflicto interno que puede ser tan perturbador cuando ves grandes brechas de riqueza y al mismo tiempo ves problemas económicos. Tienes mucho conflicto interno y ese conflicto interno es malo económicamente y es malo socialmente. Pero no es solo la brecha de riqueza, es el nivel de productividad que resulta y ciertamente será un problema político. Así que cuando hablamos de los mercados y la economía y todas estas cosas, tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, que un conflicto interno tendrá un gran efecto en el país.